Con presentación, con diapositivas, ¿está bien? ¿O dejamos ahí nomás? Con diapositivas, doctor. Ya. Ahí lo ven, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con cáncer renal. El cáncer renal es importante por varios motivos. En primer lugar, es uno de los cánceres que casi en un 60% de casos se diagnostica en forma incidental. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente no tiene ninguna molestia, no tiene ningún síntoma, no tiene dolor, no tiene sangrado, no tiene nada. Por un chequeo X le hacen una ecografía y encuentran una tumoración renal. De ahí vienen ya los exámenes complementarios, como es la tomografía, y se hace un diagnóstico de cáncer renal. 60% de casos se diagnostican de esta forma. Segundo lugar, la primera opción y la principal opción de tratamiento es la cirugía. No es como en otros cánceres que le hace bien la quimioterapia, que le hace bien la radioterapia. No, no es así. Acá la cirugía es mandatoria. Hasta hace pocos años no había otra medicina para el cáncer renal que no sea la cirugía. Ahora ya han salido algunas medicinas como son los antiangiogénicos o como son los inmunoterápicos que actúan en cáncer renal. Por eso es que es importante el conocimiento del cáncer renal. A nivel mundial es la séptima causa de muerte, un poquito más frecuente en hombres que en mujeres, y se presenta generalmente después de los 60 años. Hay 3 factores de riesgo muy importantes. ¿Y por qué son importantes? Porque son modificables. ¿Cuáles son? Tabaco, obesidad e hipertensión. Esos 3 factores se pueden modificar y con eso se disminuye el riesgo de cáncer de riñón. Hay otros factores de riesgo, por ejemplo, a nivel de herencia, la enfermedad de von Hippel-Lindau. Vamos a estudiar que hay un gen importante en el cáncer renal, justamente es el gen de von Hippel-Lindau. Este gen, cuando está mutado, hace que en la zona del tumor se incremente la formación de vasos sanguíneos, o sea, se incrementa la angiogénesis. Esa es la característica del cáncer de riñón. Es por eso que luego de varios años que han pasado de estudio, ¿no?, en el tratamiento de cáncer renal metastásico, surgen los antiangiogénicos, que ya lo vamos a ir viendo, ¿no? ¿Dónde son las metástasis más frecuentes? En pulmón, hueso, hígado y ganglios linfáticos. Acá se pone que más del 50% son detectados mediante ecografía en forma incidental. Les puedo asegurar que se llega hasta un 60%. Los síntomas, como le dije, en general, asintomáticos. Ustedes van a revisar sus libros, van a revisar su bibliografía y van a encontrar una triada en cáncer de riñón, que es dolor lumbar, hematuria y masa palpable o tumor palpable. Pero esto se encuentra pues solamente en un 10% y cuando el cáncer ya está completamente avanzado, ¿ya? En general asintomáticos. Ahora, hay unos síntomas que se pueden presentar. ¿Por qué? Porque el tumor, así sea chico o sea grande, puede formar citoquinas y estas citoquinas son la causa de síntomas o síndromes paraneoplásicos. ¿Cuáles son ellos? La fiebre, hipercalcemia, policitemia, y hay un síndrome, el síndrome de Stafford, que hay una disfunción hepática no metastásica, ¿ya? Funcionan mal el hígado, las enzimas se disparan y no hay metástasis en el hígado. Una vez que sale la tumoración, este síndrome desaparece. Son síntomas paraneoplásicos producidas por citoquinas que las produce el mismo tumor. El diagnóstico. Todo se inicia con una ecografía que nos habla de una masa en el riñón.
¿no? La ecografía es muy buena para diagnosticar masa o quiste, ¿no? Hay algo en el riñón que puede ser un quiste, que es una tumoración llena de agua, o puede ser una masa, ¿ya? Una vez hecho el diagnóstico ecográfico, pasamos a la tomografía, que es el examen de elección para el diagnóstico de cáncer de riñón. Se pide una tomografía con contraste y sin contraste. Al tomarle con contraste y sin contraste, siempre se le pide al radiólogo que realice la medida de las unidades Hounsfield de la tumoración. ¿Qué son las unidades Hounsfield? Es la unidad que permite medir la densidad o dureza del tumor. Si hay un aumento de las unidades Hounsfield sin contraste y con contraste más de 20 unidades Hounsfield, esto nos inclina al diagnóstico de cáncer de riñón. Como saben, las incidencias en tomografía son la incidencia axial, coronal y sagital, son las que más se usan en el diagnóstico de cáncer. Ahora, hay pacientes que usan la tomografía con contraste, compuestos yodados. Hay pacientes que son alérgicos al yodo. ¿Qué usar en ese caso? La resonancia magnética, ¿no? La resonancia magnética nuclear. Hay pacientes embarazadas en las cuales sospecho de un tumor renal. ¿Qué usaré? Resonancia magnética, porque ahí no estoy usando radiación, ¿ya? En ambos estudios, en la tomografía y en la resonancia, cuando uso contraste, necesito que la función renal del paciente sea más o menos adecuada, ¿ya? Sea más o menos adecuada. La gammagrafía renal. Supongamos que un paciente tiene tumoración bilateral, o sea, ambos riñones tienen tumores. Entonces, yo tengo que saber cuánto funciona cada riñón. ¿Por qué? Porque de repente en uno voy a tener que sacar todo el riñón, en el otro tengo que hacer una parcial, o de repente en ambos tengo que hacer nefrectomías parciales. Entonces, para eso es determinante saber la función de cada riñón. También es importante que sepan que el cáncer de riñón tiene la particularidad de formar, algunos casos, trombos venosos, principalmente en la vena renal y en la vena cava. ¿Cómo hago el diagnóstico de los trombos venosos? Tengo que ver la altura del trombo, o sea, si está en la vena renal, llega hasta la vena cava. Si está en la vena cava, está debajo del hígado, detrás del hígado o está encima del diafragma. Ustedes saben que la vena cava llega hasta el corazón, ¿no? Entonces tengo que saber hasta dónde está el nivel del trombo. ¿Qué examen voy a solicitar? Voy a solicitar angiotomografía o angioresonancia. ¿Cuál es mejor? Es mejor la angioresonancia. ¿Por qué? Porque el trombo puede estar flotando en la vena o el trombo ya puede haberse incorporado a la pared de la vena. La angioresonancia me permite determinar si el trombo ha invadido la pared de la vena, lo cual la tomografía, o sea, la angiotomografía no me permite hacer esa disquisición diagnóstica. ¿Es necesario la biopsia en cáncer de riñón? No es necesario, no es necesario. Pero ¿se hace? Sí se hace. ¿En quiénes? Predominantemente en lo que llamamos masa renal pequeña. ¿Cuál es la masa renal pequeña? La que tiene menos de 3 centímetros. ¿Y por qué le tengo que hacer biopsia en esos casos? Por varios motivos. Uno, hay hasta un 20 a 25% de masas renales pequeñas que aún con características tomográficas de tumoración maligna pueden ser benignas. Hay hasta un 25% de masas renales pequeñas que son benignas. Segundo, porque las masas renales pequeñas yo las puedo observar, las puedo tratar con ablación. ¿Qué es la ablación? Es la destrucción de la tumoración, ya sea con calor o con frío. Estamos hablando de radiofrecuencia o crioterapia.
Puede ser de que sea una metástasis, no sea un cáncer renal. De repente hay un linfoma que ha hecho una metástasis al riñón. Entonces tengo que saber cuál es la naturaleza de esa masa renal. O de repente es un tumor más grande que no se puede operar y al cual tengo que darle tratamiento con antiangiogénicos o con inmunoterapia. Entonces tengo que estar seguro de que esa masa es cáncer renal y no es otra cosa. ¿Ya? Antes se decía que no hay que hacer biopsia a esas tumoraciones porque puedo sembrar el tumor. Eso ya es un mito, ya pasó de moda. La exactitud diagnóstica antes era un 38, un 40%, ahora ya no, ahora se llega hasta un 95% de exactitud diagnóstica. Y la siembra tumoral no es un factor de riesgo. Entonces, en conclusión, ¿se puede hacer biopsia? Sí se puede hacer, principalmente en masas renales pequeñas o para descartar que no sea una metástasis. Acá tienen la imagen axial. La axial me va a dividir el cuerpo en superior e inferior. Estos son los riñones, ¿ya? Los riñones, ¿no? Acá tienen una masa renal. La coronal va a dividir el cuerpo en anterior y posterior, la coronal. Y la sagital me va a dividir el cuerpo en derecha e izquierda. ¿Ya? Acá tienen unas imágenes tumorales en el riñón. Acá es el riñón izquierdo, ¿ya? Riñón izquierdo con tumor renal. La angioresonancia. Miren, ve, acá tengo una angioresonancia con un trombo en la vena cava y veo que acá hay una muesca en la pared de la cava. ¿Qué quiere decir esto? Que el trombo ya ha invadido la pared de la vena cava. Esto es posible ¿con quién? Con la angioresonancia. La angiotomografía no me da esa exactitud diagnóstica. La biopsia renal se puede hacer con guía tomográfica o con guía ecográfica, cualquiera de las dos. Predominantemente se hace mejor con guía tomográfica para cuestiones de cáncer. Ahora, los nefrólogos también hacen biopsias renales para determinar una glomerulonefritis de cualquier tipo, para determinar el tipo de glomerulonefritis, ellos hacen una biopsia renal con guía ecográfica. ¿Cuáles son los subtipos histológicos en cáncer renal? Predominantemente el carcinoma de células claras llega hasta un 80%. Es el más frecuente y su crecimiento es variable. Tenemos el carcinoma papilar, hasta un 15%. Son de dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 2 es el más agresivo. Tenemos el cromófago, que es un 4 a 5%. Este cáncer sí es de muy buena evolución, muy buena evolución. El carcinoma de ductos colectores y el carcinoma con componente sarcomatoide son los peores cánceres de riñón que pueden haber. Son de peor pronóstico. Felizmente son de 1% cada uno de ellos. No clasificable un 3 a 5%. Ahora, ¿cómo se determina el grado de agresividad de un tumor renal? Por la celularidad. Para esto se hace la clasificación de Fuhrman. ¿Ya? La clasificación de Fuhrman tiene 4 grados, que están basados en el tamaño del nucleolo y el pleomorfismo celular. ¿Ya? Los 4 grados. El grado 1 es el que más se parece, la célula que más se parece a la normal. Y el grado 4 es la más bizarra, la que no se parece en nada. ¿Cuál será el más agresivo? El grado 4. Fuhrman 4 es de muy mal pronóstico. Esto es el trombo tumoral. Trombo tumoral en la vena renal, 23%. En la vena cava, un 7%. Y hay un 1% que llega hasta el corazón. ¿Ya? Ahora, hay un 50-60% de trombos tumorales
con cáncer renal que no tienen ni ganglios ni metástasis. Entonces uno opera el tumor renal, opera el trombo tumoral y el paciente tiene muy buen pronóstico, ¿ya? Entonces el diagnóstico, angioresonancia, es el principal examen diagnóstico. Factores pronósticos negativos: si hay metástasis, si hay ganglios positivos, si hay invasión de la pared de la vena o si hay síndromes paraneoplásicos. Esto, asociado a un trombo, determina que ese paciente va a tener mal pronóstico. Sobrevida en general a 5 años, 55%. Aprovecho estas imágenes para decirle cómo es el tratamiento del trombo. En el tipo 1 no necesito mayor cosa. Hay una pinza de Satinsky que va a clampar parte de la vena cava. Entonces yo hago el clampaje con una pinza de Satinsky, saco el tumor y saco el trombo y no hay ningún problema. El trombo tipo 2, ahí sí tengo que hacer un clampaje debajo del trombo en la vena cava, encima del trombo en la vena cava y en la vena renal del lado contrario. Y así ya puedo abrir la vena cava, saco el trombo, saco el riñón o el tumor, cierro la vena cava, saco los clamps y listo. En el tipo 3 ya tengo que hacer más cosas. En el tipo 3, ¿qué tengo que hacer? En primer lugar, bueno, esto muchos urólogos llaman al cirujano general. En el Hospital Almenara, como ya tenemos muchos casos de esto, los mismos urólogos llevamos todo el hígado hacia el lado izquierdo y con esto nos queda libre toda la cava en toda su extensión infradiafragmática. Entonces podemos poner un clamp debajo del trombo, otro clamp encima del trombo, otro clamp en la vena renal contralateral y además hacemos la maniobra de Pringle. ¿Qué es la maniobra de Pringle? Es el clampaje del pedículo hepático. Y con eso podemos abrir con tranquilidad la vena cava, sacar el trombo y hacer el tratamiento del tumor y del trombo. Ya cuando está por encima del diafragma, que es el trombo tipo 4, ¿no? Si solamente está en la parte torácica, tengo que llamar al cirujano de tórax. Y si llega hasta el corazón, ya tendrá que venir el cirujano cardiovascular. Muchos de estos casos, ¿no? Cuando llega hasta el corazón, incluso tienen que hacer la cirugía con circulación extracorpórea. Acá está, todo lo que hemos hablado está resumido en este cuadro. ¿Ya? Y ahí viene la clasificación o el estadiaje del cáncer de riñón. Y para eso tenemos el TNM, donde T es el tumor, N ganglio y M la metástasis. De acá, ¿qué me interesa que ustedes sepan como alumnos de pregrado? Lo que me interesa, como todo cáncer, ustedes todo cáncer lo deben dividir en 3 tipos de cánceres, de cualquier órgano. Si el cáncer es localizado al órgano, si está localmente avanzado, ya se salió del órgano, o si ya se fue a otros lados, si está avanzado o metastásico. Entonces, en base a eso, yo les puedo decir que lo que me quisiera que se aprendan, en base al TNM, T1 y T2 es el cáncer localizado, T1, T2. El T3 es el localmente avanzado y el T4 es el avanzado que muchas veces puede ser metastásico. ¿Ya? Entonces, estadio clínico 4. El 1 y el 2 localizados. Miren, ve, aquí está el tumor en el riñón. Acá es más grande, pero solamente afecta al riñón. El 3 localmente avanzado. Miren, ve, ya se fue, tiene un trombo en la vena renal. Ya se salió del órgano. Y el 4 ya se fue a otros órganos. Acá se ha ido a la glándula suprarrenal, a otros órganos. Hay ganglios positivos, etc. El 4 es el cáncer renal avanzado.
En resumen, cáncer renal localizado T1, T2, localmente avanzado T3 y avanzado el T4. ¿Cuál es el tratamiento del cáncer renal localizado? En resumen, en general, el cáncer renal localizado, actualmente el tratamiento está dirigido a al mayor ahorro de nefronas, en la cirugía ahorradora de nefronas. O sea, tratar de sacar solamente el tumor, ¿ya? Y dejar el mayor número de nefronas posibles, viables. ¿Y por qué? Porque se ha demostrado que si el paciente tiene un tumor en el lado derecho, se saca todo el riñón, ese paciente con los años va a llegar a la insuficiencia renal, ¿ya? Va a llegar a la insuficiencia renal. Y la insuficiencia renal va a traer más comorbilidades, principalmente de índole cardiovascular. Y el paciente se muere también. Entonces, por eso es que ahora se precona la utilización de la cirugía ahorradora de nefronas. ¿Ya? ¿Cuál es la cirugía ahorradora de nefronas? La nefrectomía parcial. ¿Puede hacerse vigilancia? Ya les dije que sí. Por ejemplo, yo tengo un paciente de 75 años, tiene una masa renal, paciente es diabético, hipertenso, sufre del corazón, tiene un montón de comorbilidades y encima es una masa renal pequeña. Entonces yo ya sé que masa renal pequeña tiene 25% de casos que pueden ser benignas. Entonces yo puedo observar a este paciente. ¿Con qué? Con imágenes. Si veo que el índice de crecimiento de esa masa es muy acelerado, entonces en ese caso ya pues lo puedo tratar. ¿Cómo lo trato? De la vigilancia activa puedo pasar a la ablación tumoral. La ablación tumoral. Esta es la ablación tumoral. Con radiofrecuencia, que utilizo el calor, 65 grados centígrados, o utilizo el frío, menos 70 grados centígrados. ¿Ya? Esto se puede hacer en forma percutánea o también con laparoscopía. Son unas agujas que se introducen dentro del tumor mismo, que se puede hacer con guía tomográfica, ¿no? Percutáneamente, o puedo hacer la laparoscopía, hago la disección del tumor, la disección del riñón del tumor y ahí introduzco las agujas y hago el tratamiento. Ese es el tratamiento ablativo. De ahí que viene, o sea, estamos hablando de vigilancia activa, ablación tumoral con radiofrecuencia, crioterapia, de ahí viene la nefrectomía parcial. ¿Ya? Hasta donde sea posible, en cáncer renal localizado debe hacerse nefrectomía parcial. Si no se puede, ¿por qué no se puede poder? Por lo siguiente, por ejemplo, acá tengo un tumor que está periférico, tranquilamente puede hacer la nefrectomía parcial. Pero ¿qué pasaría si el tumor está cerca a los vasos, cerca a la pelvis renal? Entonces ya no puedo hacer tranquilamente una nefrectomía parcial. En esos casos, a pesar de que es una tumoración pequeña, tendré que hacer una nefrectomía radical, pues, ¿no? Entonces, en algunos casos hay que hacer la nefrectomía radical. Resumen, cáncer renal localizado se puede usar vigilancia activa, se puede usar ablación tumoral, la nefrectomía parcial y la nefrectomía radical. ¿Cuál es lo de elección? Nefrectomía parcial o cirugía ahorradora de nefronas. Acá tienen una nefrectomía radical, ¿no? Se saca todo el riñón. En una nefrectomía radical, la técnica quirúrgica es primero clampaje de la arteria, segundo de la vena y al último del uréter. Y así se saca todo el riñón. En nefrectomía parcial, tengo que hacer clampaje del pedículo renal, hago el clampaje con una pinza, hago el corte de toda la tumoración, hago la sutura y de ahí quito la pinza que ha clampado el pedículo. ¿Cuánto tiempo tengo para hacer este procedimiento?
Se dice que hasta 30 minutos y no hay peligro de que este riñón sufra. 30 minutos para hacer como máximo una nefrectomía parcial. Esta es la ablación que ya la hablamos. El localmente avanzado se utiliza nefrectomía radical. Nefrectomía radical. ¿Cuáles son las técnicas de nefrectomía, tanto radical como parcial? Pueden ser cirugías abiertas, cirugías laparoscópicas y actualmente la cirugía robótica. ¿La robótica en qué más se usa? En la nefrectomía parcial. Así como en cirugía general hacen las colecistectomías laparoscópicas a todo el mundo, acá en urología la nefrectomía radical también es algo muy rutinario. La nefrectomía parcial sí es un poco más difícil, ¿no? Pero la radical sí ya creo que todos los urólogos tienen experiencia en esta técnica quirúrgica. Ahora, en el cáncer renal avanzado, miren, ve, del año 1992 hasta el año 2005 había estos dos medicamentos, interferón e interleuquina. ¿Qué hacían estos medicamentos? Lo que hacían es alargar un poco la sobrevida de los pacientes con cáncer renal avanzado. Alargaban un poco la vida. ¿Cuánto? 3, 4, algunos hasta 5, 6 meses. Pero ¿qué pasaba? Con mala calidad de vida. El paciente estaba con dolores, con vómitos, le salía una serie de alteraciones en la piel, una serie de complicaciones. Entonces era mala calidad de vida. Hasta que el año 2005 surge la terapia Target. ¿Qué es la terapia Target? La terapia Target es la terapia que va directamente a actuar sobre la alteración que produce el gen de von Hippel-Lindau. ¿Qué alteración produce? La angiogénesis tumoral. Crece un montón de vasos, lógicamente el tumor va creciendo, ¿no? Entonces surge la terapia Target con los antiangiogénicos. Sorafenib, sunitinib, tensirulimos, una serie, axitinib, etc. ¿Cuál es el que queda hasta ahora? Sunitinib. Pero ¿qué pasaba? Surgió el 2005, más o menos hasta el 2014, ¿no? Pero ya se vio ya que a medida que se seguía usando estos compuestos, se vio que había ya resistencia en el tratamiento a la tumoración. ¿Por qué? Porque los genes van mutando, ¿ya? Van mutando. Entonces, ya muchas veces se hacían resistentes a este tratamiento. Hasta que el 2015 surge la nueva inmunoterapia. ¿Por qué nueva? Porque el interferón y la interleuquina también son inmunoterápicos, pero son los antiguos. La nueva inmunoterapia con el nivolumab, el pembrolizumab, el ipilimumab, etc. ¿Ya? Es la nueva inmunoterapia. ¿Cuál es la característica de la nueva inmunoterapia? Que va a actuar sobre nuestro sistema inmunológico, va a despertar nuestro sistema inmunológico, lo despierta. Al despertarlo, nuestro propio sistema inmunológico va a actuar sobre el cáncer. ¿Entienden? El mismo sistema va a actuar sobre el cáncer. Muchas veces se combina inmunoterápico actual con antiangiogénicos, como el nivolumab más cabozantinib, con el everolimus más el levantinib, el pembrolizumab con el axitinib, el avelumab con el axitinib, etc. Entonces, actualmente, la nueva inmunoterapia está dando resultados realmente asombrosos en cáncer renal avanzados. Hay una sobrevida prolongada y con buena calidad de vida. ¿Cuál es el efecto por el cual no se puede usar en todos los pacientes? ¿Cuál será? Lo económico, que son demasiado caros.
un tratamiento con nivolumab e ipilimumab que va muy bien en los pacientes con cáncer renal avanzado. Mensualmente el paciente tendría que gastar más o menos unos 45.000 soles mensualmente. Nadie lo va a resistir, a menos que el paciente tenga un buen seguro médico, ¿no? Esto sí está de moda o está en el boom en los países desarrollados como en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Y sin ir muy lejos, en Argentina, debido a su buen sistema de salud, a la gran cantidad de trabajos científicos que hacen, ellos tienen disponible tanto la terapia TARGET como la nueva inmunoterapia. Entonces, en muchos argentinos están probando estos inmunoterápicos, entonces ellos tienen la capacidad de poder emplear ellos en sus pacientes. Si bien están haciendo trabajos, pero están sanando muchos pacientes o prolongando la vida de muchos pacientes con cáncer renal avanzado. Ahora, ¿un cáncer renal avanzado se podrá operar? Antes se decía que no, pero el 2009 un canadiense, el doctor Hen, ¿no?, dijo, hay que ver los factores pronósticos en cáncer renal avanzado. Y estos son los factores pronósticos: hemoglobina por debajo del límite normal, calcio mayor de 10, el tipo del diagnóstico al inicio del tratamiento que sea menor de 1 año, el Karnofsky menor de 80, o sea, el estado funcional del paciente, las plaquetas mayor del límite superior normal, los neutrófilos mayor del límite superior normal. Si el paciente no tiene ninguno de estos ítems, 0 factores, bajo riesgo. 1 a 2 factores, riesgo intermedio. Más de 2 factores, alto riesgo. Entonces se ha visto que un cáncer renal avanzado de bajo riesgo, así sea metastásico, sacas el tumor renal, haces tratamiento de la metástasis, ya sea quirúrgica, con ablación o con radioterapia, y el paciente tiene buena sobrevida. Esto es lo que se ha visto en cáncer renal avanzado. Entonces, cáncer renal avanzado antes se decía, no, ya ese paciente con metástasis ya no se opera. Ahora sí, se opera siempre y cuando sea un paciente de bajo riesgo. En ese caso sí se opera. Estos son los tratamientos del cáncer renal avanzado. No es necesario que se lo aprendan, pero sí que sepan que se usan los antiangiogénicos y los nuevoinmunoterápicos, ¿ya? Antiangiogénicos y los nuevoinmunoterápicos. El TKI, ¿qué cosa es? El TKI son los antiangiogénicos. El IO son los nuevoinmunoterápicos. Puede ir un TKI solo, inhibidor de la tirosinquinasa, puede ir combinado, pueden ir 2 nuevos inmunoterápicos, etc. Entonces, esa es la famosa combinación de tratamientos, ¿no? Incluso ahorita está en boga, ya va a salir más, a fines del 2024 sale el resultado del estudio del triplete, ya no solamente de la dupleta de tratamientos, sino del triplete: nivolumab, ipilimumab y cabozantinib. Son 2 inmunoterápicos más un antiangiogénico. Y hasta el momento está yendo muy bien, pero es sumamente caro y además los efectos colaterales también son un poquito severos, ¿no? Severos al inicio del tratamiento. Bueno, este es un resumen, un cuadro sinóptico de lo que se usa. Esto es lo que liga la terapia antiangiogénica. Acá están los nombres para que sepan, ¿no? Esto más que todo para que tengan conocimiento. Lo importante es que sepan que ahorita hay tratamiento para el cáncer renal metastásicos. ¿Con qué? Con los antiangiogénicos y con la nueva inmunoterapia. Eso es lo importante que quiero que quede de esto.
Este es un cuadro sinóptico ya antiguo, pero que todavía está presente en nuestros estudios. ¿Cuál es la sobrevida? Cáncer renal localizado, estadio 1, 81%, estadio 2, 74%, pero mire, el cáncer renal metastásico, sobrevida 5 años, 8%. Esto es sin la terapia actual, o sea, sin los nuevos inmunoterápicos, porque con eso la sobrevida se ha elevado. Entonces, señores alumnos, ¿qué es lo que quiero que tengan presente de esto? De cáncer renal. 1. Lo principal, tratamiento quirúrgico. 2. ¿Hay tratamiento en cáncer renal avanzado? Sí lo hay ahora. Antiangiogénicos y los nuevos inmunoterápicos. ¿Cuál es la desventaja? El costo, o sea, lo económico. Factores de riesgo, 3 principales: hipertensión, obesidad, tabaco. Son modificables. Otro, 3 tipos de cáncer: localizado, localmente avanzado y metastásico. Localizado se puede vigilar porque hay hasta un 25% de masas renales pequeñas que son benignas, ¿ya? 25% que son benignas. Se puede hacer ablación tumoral. ¿Con qué? Con radiofrecuencia, que es calor, o crioterapia, que es frío. Lo principal, cirugía ahorradora de nefronas, que es la nefrectomía parcial, y en algunos casos la cirugía radical, que es la nefrectomía radical. El localmente avanzado, nefrectomía radical. El metastásico se opera solamente si es de bajo riesgo según los criterios de G. Y otra cosa, ¿cuál es el examen de elección? Tomografía con y sin contraste. Medir las unidades Hansfield. Y si hubiera trombo, el de elección, angioresonancia. Muy bien. ¿Alguna pregunta de cáncer renal? ¿Ninguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Pasamos al cáncer de próstata. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. En urología, la próstata es la vedette, pues la vedette de urología es la próstata. La próstata tiene 3 enfermedades: la prostatitis, más común entre los 20 y 40 años, la hiperplasia benigna de próstata a partir de los 45, 50 años, y el cáncer de próstata un poquito más adelante, a partir de los 60 años. ¿Por qué es importante el cáncer de próstata? Porque el cáncer de próstata en el Perú es la primera neoplasia maligna después de los 50 años y es la primera causa de muerte. Factores de riesgo, lo más importante es la edad, la herencia, ¿no? Si el papá de un paciente tiene cáncer, o de una persona tiene cáncer de próstata, el riesgo en el hijo aumenta 1 a 3 veces. Y si además tiene un hermano con cáncer de próstata, el riesgo puede aumentar hasta 11 veces. Más frecuente en la raza negra, menos frecuente en los asiáticos. Mucho se ha hablado de sustancias que van a prevenir el cáncer de próstata. Ninguno ha demostrado claros beneficios. Se ha hablado de la vitamina E, el selenio, la finasteride, una serie de cosas. El tomate, el licopeno, etc. Pero ninguno ha demostrado claros beneficios. ¿Dónde nace el cáncer de próstata? Zona periférica, más del 70%. Es por eso que cuando ustedes hacen tacto rectal pueden localizar alguna tumoración cancerígena de próstata. ¿Dónde nace la hiperplasia benigna de próstata? Zona transicional. Ahora, ¿cuándo empieza el chequeo prostático? El chequeo prostático generalmente comienza a los 50 años, salvo si el paciente tiene factores
de riesgo, como papá o hermano con cáncer de próstata, debe comenzar antes. ¿Qué se hace? Tacto rectal y lo principal, un dosaje de antígeno prostático específico, que es el PSA. Pues bien, ¿en quiénes voy a indicar biopsia de próstata? ¿O en quiénes voy a decir, este paciente puede tener un cáncer de próstata? En primer lugar, tacto rectal anormal. ¿Qué será un tacto rectal anormal? Normalmente uno hace el tacto rectal, va a palpar la próstata tiene que ser blanda, tiene que tener la consistencia y la punta de la nariz. Si encuentra algo duro, eso es un tacto rectal anormal. Una dureza es la anormalidad del tacto. Entonces, indicaciones de biopsia de próstata, tacto rectal anormal. El segundo, antígeno prostático PSA mayor de 10. Tercero, cuando el PSA está entre 4 y 10, el índice de PSA menor de 18%. Ahorita vamos a ver qué es el índice de PSA. Otro, ahora con el surgimiento de la resonancia magnética multiparamétrica, se está obviando muchas biopsias, se está mejorando el diagnóstico de cáncer de próstata. ¿Qué nos dice la resonancia multiparamétrica de próstata? Nos dice, bueno, esta próstata tiene un nódulo en tal sitio y ese nódulo está clasificado en 1, 2, 3, 4 o 5. Y estamos hablando de esta clasificación. PIRATS 1, 2, 3, 4 o 5. Si el radiólogo me dice es un PIRATS 1 o PIRATS 2, yo diré ese paciente no tiene cáncer. Es un proceso inflamatorio. Si tiene 3, hay duda. Si tiene 4 y 5, tengo que hacer biopsia. ¿Y qué hago en la duda? En la duda hago la densidad del PSA. Entonces, si yo veo las indicaciones de biopsia de próstata, hay dos dudas, ¿no? Cuando el PSA está entre 4 y 10, tengo que sacar el índice de PSA. ¿Cómo saco el índice de PSA? Dividiendo el PSA libre entre el PSA total por 100. Si este índice es menor de 18%, tengo que hacer biopsia. Y si tengo un PIRAS 3, tengo que sacar la densidad del PSA. Y si la densidad del PSA es mayor de 0,15, tengo que hacer biopsia. ¿Y cómo saco la densidad del PSA? Dividiendo el PSA total entre el volumen prostático. PSA total entre el volumen prostático. Si es mayor de 0,15, biopsia prostática para descartar cáncer. Ahora, ¿cómo hago la biopsia? Hasta hace poco tiempo la indicación era biopsia ecodirigida transrectal. O sea, con el ecógrafo se introducía el catéter del ecógrafo en el recto, ¿no? A través de este monitor se introducía una aguja por el recto hacia la próstata y se hacía la biopsia. Se sacaban 6 muestras del lado derecho, 6 muestras del lado izquierdo, tanto de la base, del tercio medio y del ápex. El ápex es el que está a continuación de la uretra peniana, ¿ya? La base es la que está cercana a la vejiga. Entonces tengo que hacer 6 muestras del lado derecho, 6 muestras del lado izquierdo. Pero, ¿qué pasaba? Como yo lo hacía a través del recto, ¿no? A través del recto, ¿qué pasaba? Mucha infección, porque por el recto se eliminan las heces. Entonces, muchas veces estos pacientes llegaban a sepsis y ha habido muerte por biopsias transrectales de próstata. Por eso surge la biopsia perineal, con guía ecográfica. Se sigue introduciendo el ecógrafo por el recto para ver la próstata, pero la aguja ya ingresa en el punto medio entre el nacimiento de los testículos y el recto. Punto medio, por ahí ingresa la aguja para sacar igualito 6 muestras del lado derecho, 6 muestras del lado izquierdo. Ahora, esto se puede hacer de manera cognitiva o por fusión. ¿Qué significa esto?
Yo para hacer la biopsia ahora, con biopsia perineal, pido una resonancia multiparamétrica. Entonces la resonancia multiparamétrica me va a decir, ¿sabe qué? Este paciente tiene un nódulo en la base derecha, en la base derecha, en la zona periférica de la base derecha. Entonces yo mirando la placa de la resonancia, introduzco mi aguja y busco la base derecha. Y ahí saco varias muestras. De ahí hago la biopsia de toda la próstata también, pero de la base derecha saco más muestras. Eso es la biopsia cognitiva. Y la biopsia fusión, esto es diferente. Hay un aparato, que es un aparato especial, es un ecógrafo especial, ¿ya?, que va a permitir la fusión de imágenes de la resonancia con la ecografía. Permite la fusión de las imágenes de la resonancia con la ecografía. Entonces yo, al introducir el ecógrafo, estoy viendo imágenes de resonancia. Entonces yo veo esta imagen, la veo clarita, y ahí introduzco mi aguja. Esa es la técnica fusión. Entonces, ¿qué está en boga ahorita? Ahorita está en boga la biopsia perineal. Ustedes dirán, sí, la fusión es la mejor. Yo también pensaba eso, pero se han hecho una revisión sistemática y metaanálisis comparando la biopsia cognitiva con la biopsia fusión. Y se ha llegado a la conclusión de que no hay diferencias significativas en el diagnóstico. No hay diferencias significativas. Entonces, mientras que una biopsia fusión me cuesta en la clínica internacional que la tienen, está costando más o menos 15 a 16 mil soles, una biopsia cognitiva me está costando 2.500 soles. Esa es la diferencia. Pues bien, ¿qué me va a decir la biopsia? Me va a dar un diagnóstico histológico. Me va a decir, es un adenocarcinoma, es una proliferación acinar pequeña y atípica, no es cáncer, es un PIN de alto grado. ¿Qué es el PIN? Neoplasia intraepitelial de alto grado. Tampoco llega a ser cáncer. Es un tejido inflamatorio, o sea, una prostatitis, o es un tejido normal. ¿Ya? ¿Qué nos interesa de acá? Que me digan es un adenocarcinoma. Y así como en cáncer de riñón, ¿no?, tengo la gradación de las células, ¿no?, en próstata también tengo la graduación de las células prostáticas por el sistema Gleason. Hay Gleason 1, 2, 3, 4 y 5. Se ha visto que el Gleason 1 y Gleason 2 no constituyen cáncer. Cáncer se empieza a referir a partir de Gleason 3, 4 y 5. Gleason 3 es el que más se parece a una célula normal y el Gleason 5 es el que menos se parece, el más bizarro. Pero el patólogo, al examinar un campo microscópico, ve qué células predominan. De repente es un Gleason 3. Ya, y dice, y en segundo lugar predomina el Gleason 4, por decir, ¿no? Tiene que dar dos valores. De repente el campo microscópico es Gleason 3. Entonces el patólogo va a decir Gleason 6, 3 más 3. De repente predomina el 3 y en segundo lugar el 4. El patólogo va a decir Gleason 7, 3 más 4. Pero también hay un Gleason 7, 4 más 3, donde el Gleason 7, 4 más 3 es de peor pronóstico, porque predominan las células más agresivas. ¿Ya? Entonces, solamente por el Gleason, ¿ya?, puedo dividir el cáncer de próstata en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo. Bajo riesgo, ¿quién es? Gleason 6. Riesgo intermedio, Gleason 7. Y alto riesgo, Gleason 8, 9 y 10. Incluso hay una clasificación un poquito más completa. Dice,
bajo riesgo, Gleason 6, riesgo intermedio de pronóstico favorable, Gleason 7, 3 más 4. Después viene el Gleason 7, que es riesgo intermedio de evolución desfavorable, que es Gleason 7, 4 más 3. De ahí viene alto riesgo, Gleason 8. Y de ahí viene muy alto riesgo, Gleason 9 y Gleason 10. Entonces ya saben ahí la gradación por Gleason. ¿Cuáles son las histologías de peor pronóstico? El intraductal, el coloide y el carcinoma de células pequeñas o neuroendocrino. Este es el de peor pronóstico. El de peor pronóstico. Esto es lo que les hablaba la clasificación ISUP, ¿no? Grupo 1, Gleason 6. Grupo 2, Gleason 7, 3 más 4. El 3, 4 más 3. El 4 es el Gleason 8. Y el 5 es el Gleason 9 y 10. Ya. ¿Cuál es el de peor pronóstico? El ISUP 5. Esto ya es mucho más, más detallado la clasificación de riesgo. Bueno, acá ya se usan que en una biopsia cuántos cilindros son positivos, cuántos no, etcétera, ¿no? Esto ya más que todo para los urólogos oncólogos. Pues bien, el patólogo ya me dio el diagnóstico, me ha dado el nombre, me ha dado el apellido. Me ha dicho, es un adenocarcinoma Gleason tanto. Perfecto. Ya sé lo que tiene la próstata. Ahora, ¿qué me falta saber? Me falta saber si ese tumor solamente se quedó en la próstata o ya se fue a otro lado. Para eso hago, ¿qué cosa? El estadiaje. Ya. Antes de que avance, ustedes pueden diagnosticar un cáncer de próstata localizado, localmente avanzado y el avanzado. El localmente avanzado lo pueden diagnosticar con el tacto rectal y también ¿con qué? Con la resonancia multiparamétrica. ¿Ya? Entonces, en el estadiaje, ¿cómo se hace? Con imágenes convencionales, se dice. Radiografía de tórax, tomografía abdominopélvica y gammagrafía ósea. Son imágenes convencionales. Hasta ahora, eso es lo que nos dicen las guías. Entonces, con eso voy a saber si ya el cáncer de próstata es un cáncer avanzado o metastásico, ¿no? ¿A dónde se va? El primer lugar, ¿a dónde se va? Después de los ganglios. El cáncer de próstata se va al hueso. Por eso es importante la gammagrafía ósea. Pero ahora los nuevos estudios nos están diciendo que estas imágenes convencionales me dan muchos falsos diagnósticos, o falsos positivos o falsos negativos, ¿no? Entonces ya no hay mucha confiabilidad en esto. Es por eso que están surgiendo las nuevas imágenes. ¿Cuáles son ellas? La resonancia magnética de cuerpo entero, ¿ya? Que es mejor que una gammagrafía ósea. Y lo mejor ahorita es el PET-PSMA. ¿Qué es el PET? PET-CT deben haber escuchado ustedes. El PET-CT es la combinación de imágenes tomográficas con resultados metabólicos. Por ejemplo, me da el informe de que hay un cáncer de próstata por las imágenes, ¿no? La próstata está alterada, pero además me dice que en la vértebra número en C6 o en D1 y D5, por decir, ¿no? Hay aumento del metabolismo. Si hay aumento del metabolismo en esas dos vértebras, ¿qué significa eso? Si hay aumento del metabolismo, ¿qué quiere decir? De que hay aumento de la duplicación o replicación celular. ¿Y cuándo hay aumento de eso? Cuando hay metástasis. Entonces, el PET-PSMA es específico para próstata. Me da imágenes tomográficas con resultados metabólicos, ¿ya? ¿En quién se pide PET-PSMA? En cáncer de próstata de alto riesgo, cáncer de próstata localizado de alto riesgo. ¿Y por qué? Porque se ha visto que con las imágenes convencionales, ¿ya?
Las imágenes convencionales me dicen que ese paciente de alto riesgo no tiene metástasis. Entonces yo opero un adenocarcinoma Gleason 9, por decir, con imágenes negativas. Lo opero, todo va bien, pero al poco tiempo me hace recidiva bioquímica, hace metástasis, etc. ¿Qué significa? Que ese paciente ya tenía metástasis. Por eso que ahora se pide PET-PSMA en cáncer de próstata de alto riesgo. También se pide en otro estadio que es la recidiva bioquímica, en cáncer de próstata resistente a la castración, con imágenes convencionales negativas o dudosas. En resumen, la resonancia me da el T y el PET-PSMA me da el N y el M. El T es el tumor, o sea, la próstata. Todas las imágenes de la resonancia multiparamétrica me lo da, me da el T, ¿no? Y el PET-PSMA es el más específico para ganglios y metástasis. La resonancia de cuerpo entero también me puede dar informes mucho mejor, más precisos que la gammagrafía ósea. Pero ahora surgen más elementos diagnósticos todavía. ¿Por qué? Y esto lo trajo a colación hace muchos años cuando Angelina Jolie se hace una prueba molecular para ver si ella tenía algunos genes alterados en su cuerpo. Y ella vio, en el resultado le dijeron que tenía alterados los genes BRCA1, BRCA2, y esos genes están relacionados con el cáncer de mama y el cáncer de ovario. Y ella, en el colmo de tratar de no tener cáncer en el futuro, se hizo la mastectomía bilateral e incluso la oforectomía bilateral, ¿no? Después ya se puso prótesis, etc. Y ahí surgió pues el boom de las pruebas moleculares, y ahora eso es lo que se usa en diferentes tipos de cánceres. Me sirve para el diagnóstico y también para dar un tratamiento. ¿Y por qué para un tratamiento? Porque puedo dar un tratamiento específico para una persona. Le hago una prueba molecular a un paciente y a ese paciente me dice, este paciente tiene alteración del BRCA2. Y yo sé que para el BRCA2 yo le puedo dar olaparib y ese paciente va a ir bien. Entonces estoy haciendo un tratamiento especializado con una prueba molecular. En cáncer localizado, ¿qué pruebas moleculares se usan? El Decipher, el Polaris y el Oncotype. Y en el avanzado, el Foundation. Foundation One con tejido o Liquid con sangre. Estos me van a permitir saber o determinar qué genes están alterados y qué tratamiento puedo darle. Aparte de que me sirve para el paciente, también me sirve para prevenir a la familia, ¿no? Por ejemplo, si un paciente tiene BRCA2 positivo, entonces ya le puedo decir a sus hijos que en el futuro más o menos cercano se hagan otra prueba molecular ellos, porque de repente también puede tener ese gen. Y si tienen ese gen, en el futuro van a tener también un cáncer de próstata y de peor pronóstico, porque tienen el BRCA2, ¿no? El TNM, igual que en cáncer de riñón. T1, T2, cáncer localizado de próstata. T3, localmente avanzado, y el T4, el avanzado. Estadios clínicos, 1 y 2, localizados, solamente está dentro de la próstata. El 3 ya se salió de la próstata, que está en las vesículas seminales. Y el 4, miren, ya se fue al recto acá, se fue a la vejiga, o de repente ya también se fue al hueso, ¿no? Es el avanzado. ¿Para qué me sirve eso? El localizado, aparte de eso, como les dije antes, ya saben que el cáncer localizado se puede dividir en bajo riesgo, riesgo intermedio y alto riesgo, ¿no? Entonces, el cáncer localizado de bajo riesgo, en general es el Gleason 6, 3 más 3, PSA menor de 10. Ese paciente yo lo puedo vigilar, está en boga en Estados Unidos, en Europa. Cáncer de próstata localizado de bajo riesgo se vigila, porque las posibilidades de que ese cáncer avance son muy lentas y que haga metástasis casi no hacen metástasis. Entonces es por eso que esos pacientes se vigilan.
pero una vigilancia activa, ¿no? Con exámenes de PSA, tacto rectal, imágenes, resonancia se usa mucho y en muchos casos también se usan nuevas biopsias. Bueno, el de bajo riesgo en el Perú muchas veces no se puede hacer la vigilancia porque el paciente, si uno le dice, miren, ve, ¿sabe qué? Usted tiene cáncer localizado, pero es de bajo riesgo, lo puedo observar. Ese paciente se va a su casa y en vez de decir que tiene cáncer, yo no sé si ustedes han escuchado, dice, yo tengo cáncer benigno. No existe ese término, ¿no? Pero ellos dicen, yo tengo cáncer benigno y me ha dicho mi médico que no necesito ningún tratamiento y nunca más vuelve. Entonces ese paciente, uno hay que ver, pues hay que sopesar el nivel intelectual del paciente, si me va a comprender, si el paciente va a volver a sus controles o no. Si no lo va a hacer, mejor lo opero. Le hago una prostatectomía radical sin linfadenectomía, no necesito más. O si no, le doy radioterapia o braquiterapia. La braquiterapia es una radioterapia interna, es la inserción de semillas radiactivas dentro de la misma próstata. Las tres, la prostatectomía radical o la radioterapia o la braquiterapia, son curativas, ¿no? Curativas. Pero siempre se dice que la radical, o de repente nosotros los urólogos decimos que la radical es mejor. ¿Por qué decimos mejor? Porque nosotros operamos, pero de repente el radiólogo intervencionista va a decir, no, la radioterapia es mejor. Entonces cada uno defiende lo suyo, ¿no? Si es un cáncer localizado de riesgo intermedio, si lo voy a operar, sí lo opero, pero le tengo que hacer linfadenectomía extendida. Linfadenectomía, le saco los ganglios pélvicos. Y si le hago radioterapia, sí, le puedo hacer radioterapia, pero siempre le tengo que hacer tratamiento hormonal por 6 meses. ¿Qué quiere decir deprivación hormonal? ¿Qué hormona voy a hacer de que no actúe o disminuya su producción? La testosterona es la que actúa en cáncer de próstata. Entonces voy a usar tratamientos o medicinas que van a bloquear la producción de testosterona. Para eso se usan los análogos LHRH, ¿no? Que son unas inyecciones que se ponen mensualmente o cada 3 meses. Leoprolide, Degarelix, etc., ¿no? Ahora hay nuevas sustancias también, ¿sí? La viratirona, enzalutamida, apalutamida, darolutamida, etcétera, que también están dando muy buenos resultados. Cuando es alto riesgo, en general, el paciente no va a necesitar un solo tratamiento, va a necesitar varios tratamientos. Si lo opero, de repente, después de operarlo va a necesitar radioterapia, de repente también va a necesitar un tiempo de hormonas. Claro que no va a ser definitivo, ¿no? Sino se va a usar por un tiempo. A veces se hace una prostatectomía radical, se le hace una radioterapia al paciente complementaria y se le da tratamiento hormonal por un par de años. Y luego se quita el tratamiento y el paciente ya queda libre de todo tipo de tratamientos, ¿no? Recordar que la deprivación hormonal va a dejar al paciente sin poder tener actividad sexual, porque no hay testosterona, entonces desaparece tanto la libido como las erecciones y todo ello, ¿no? Pero una vez que se ha dejado el tratamiento hormonal, el paciente en un plazo más o menos entre 1 a 6 meses puede recuperar la sexualidad. Si se usa radioterapia, de todas maneras tengo que usar deprivación hormonal, ¿no? Y si es de muy alto riesgo, incluso a veces tengo que usar quimioterapia. ¿Qué quimioterapia se usa? El docetaxel. ¿Cuáles son las técnicas de prostatectomía radical que se usan actualmente? A nivel mundial, la prostatectomía radical actualmente se debe operar por vía laparoscópica robot asistida. El robot justamente surgió para hacer la prostatectomía radical, porque cuando se hacía técnica abierta o laparoscópica había muchos problemas con la continencia de la orina y con la función sexual del paciente, ¿ya? Había muchos problemas. En cambio, con la prostatectomía robótica se dice que
la incontinencia urinaria o la impotencia sexual han disminuido más o menos considerablemente. ¿Ya? Entonces, lo de elección ahorita es la robótica, que se está usando mucho. Incluso en el Perú ya tenemos un robot que está en la clínica internacional. Radioterapia externa es esta, y la braquiterapia es la inserción de semillas radiactivas en la zona prostática. Los estadios en el cáncer de próstata. Tenemos el localizado o localmente avanzado, ¿ya? Por ejemplo, yo tengo un cáncer de próstata localizado en un paciente, lo opero o le doy radioterapia. Entonces, lo voy controlando al paciente. ¿Con qué? Con el PSA. Pero veo que el PSA en un momento se eleva. Entonces ya estaré hablando de recurrencia bioquímica. ¿Ya? Estoy hablando de recurrencia bioquímica. ¿Ya? El paciente progresa. El paciente va a progresar a cáncer de próstata sensible a la castración o al cáncer de próstata resistente a la castración. Entonces vamos a hablar de lo primero. ¿Qué cosa es recurrencia bioquímica? Entonces, recurrencia bioquímica habrá después de una prostatectomía radical o después de un tratamiento con radioterapia. Si es después de una prostatectomía radical, se dice que la definición de recurrencia bioquímica es dos aumentos consecutivos de PSA por encima de 0.2. Por ejemplo, un paciente con cáncer de próstata localizado con un PSA de 15. Yo lo opero y el PSA debe bajar si la operación ha sido excelente, todo bien, ha salido todo el cáncer, el PSA baja a 0.01, 0.01 nanogramos por mililitro. Y lo voy controlando y siempre está en 0.01, pero de repente en cierto momento empieza a subir. Y si sube a 0.2, y ahí paro las antenas y digo, ¿qué está pasando? Le vuelvo a pedir otro, vuelve a salir en 0.2, digo, este paciente ya entró a otra etapa de la enfermedad, que es la recurrencia bioquímica. Ya, la recurrencia bioquímica. Y si el paciente es o ha sido tratado con radioterapia, el mismo paciente, PSA de 15, le hacen radioterapia. El PSA no va a bajar a 0.01, va a ir bajando poco a poco. Primero de 15 bajará a 12, de ahí a 10, de ahí hasta que llega a un punto el más bajo. Dicen que es el 0.5, ¿ya? 0.5 es el punto más bajo por radioterapia. Entonces, 3 aumentos consecutivos del PSA nadir es el punto más bajo, más 2. Suponiendo que sea 0.5 más 2, 2.5. Entonces, 3 valores de 2.5, 3 elevaciones consecutivas de 2.5 por radioterapia será recurrencia bioquímica. Por radioterapia, ¿cómo será el tratamiento? Bueno, tiene recurrencia bioquímica, ya saben que tienen que pedirle PSMA para ver si hay metástasis. No hay metástasis, ¿no? ¿Y el tratamiento cuál será? Post-prostatectomía radical generalmente se da radioterapia de salvataje o sea, se puede dar o hormonas o también se le agrega hormonas y tratamiento hormonal, terapia de privación androgénica. ¿Ya? Ahora, post-prostatectomía radical a 10 años, solamente un 10 a 20% de pacientes harán recidiva bioquímica. Post-prostatectomía radical. En cambio, miren, por radioterapia, 30 a 50% hacen recidiva bioquímica. Entonces, como le decimos a los radiólogos, ¿cuál es mejor? La cirugía, ¿no es cierto? La cirugía. ¿Y cuál será el tratamiento por radioterapia? Dicen prostatectomía radical de rescate. A los que dicen esto,
Es bien difícil operar a un paciente post-radioterapia, hacer una prostatectomía radical. Es bien difícil. El paciente generalmente que llega con incontinencia urinaria, con disfunción sexual casi de cajón. Pero hay muchas complicaciones postoperatorias con el tratamiento de prostatectomía radical. Generalmente se hace crioterapia o se le da terapia de privación androgénica, ¿ya? Entonces ya saben, la terapia de privación androgénica, ¿qué cosa es? Suspender o bloquear la producción de testosterona. ¿Tiene consecuencias? Claro que tiene consecuencias. Las hormonas son importantes en el varón, así como los estrógenos son importantes en la mujer. No hay estrógenos, ¿a qué les lleva la mujer? A osteoporosis, vejiga hiperactiva, incontinencia urinaria, etc. No hay testosterona en los hombres. ¿Qué problemas hay? Impotencia, disminución de líbido, sofocos, mortalidad cardiovascular, síndrome metabólico, sarcopenia, fatiga, osteoporosis, obesidad, insuficiencia renal, deterioro cognitivo, demencia, depresión. O sea, hay una serie de consecuencias. Si bien te libras del cáncer, pero tienes muchas complicaciones por la terapia de privación androgénica. Por eso siempre, ¿qué es lo que más se cuida cuando se da terapia de privación endogénica? El hueso, hay que cuidar el hueso. ¿Por qué? Hay osteoporosis y también hay fracturas, ¿no? Y ahí se usa el ácido zoledrónico o el denosumab. Si solamente para prevenir osteoporosis, cada 6 a 12 meses son inyecciones. Además se le da calcio, vitamina D. Y si hay metástasis, ahí sí se le da mensual, el ácido zoledrónico o el denosumab, mensual. También se le da calcio, vitamina D. Pues bien, ahora el paciente progresa y se va al cáncer de próstata sensible a la castración, pero metastásico. O de repente yo tengo un paciente que no ha hecho cáncer localizado, se operó, de ahí hizo recidiva bioquímica, de ahí hizo cáncer de próstata sensible a la castración, sino que de repente, de pronto, yo hago un diagnóstico de cáncer de próstata, le hago su estadiaje y ya tiene metástasis. También estaré hablando de un cáncer de próstata sensible a la castración con metástasis. Por eso se dice, es la etapa de la enfermedad que continúa luego de la recidiva bioquímica o que aparece de novo, o sea, al diagnóstico. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa voy a usar? Para eso se han hecho una serie de estudios, ¿no? Estudios de grandes poblaciones, como el estudio Charter, estudio Latitude, el estudio Stampede, Ensamed, Arches, estudio Titán, el estudio PIS One, el ARACES, etcétera, etcétera. Y de acuerdo a todos esos estudios se ha determinado ¿qué cosa? Que el cáncer de próstata sensible a la castración puede ser de alto volumen o de alto riesgo. ¿Qué es el de alto volumen? ¿Qué es el cáncer de próstata sensible a la castración metastásico de alto volumen? De acuerdo al estudio Charter, son 4 o más lesiones óseas con una o más fuera del esqueleto axial, o sea, fuera de la espina o la pelvis, o que tenga enfermedad visceral, o sea, enfermedad en el hígado. ¿Y qué es el alto riesgo en cáncer de próstata sensible a la castración metastásico? Según el estudio Latitude, que puede tener 2 o 3 criterios, que pueden ser Gleason mayor o igual a 8, 3 lesiones óseas y una enfermedad visceral. Si tiene 2 o 3 de estos criterios, ya es un alto riesgo. ¿Cuál es el mejor tratamiento para alto volumen? Docetaxel. ¿Cuál es el mejor tratamiento para alto riesgo? Abiraterona. ¿Correcto? El docetaxel se da en alto volumen y también en los pacientes de novo, o sea, en los debut metastásicos. Ahí va muy bien el docetaxel. La abiraterona va muy bien en alto riesgo, pero en general los 4 van bien en cáncer de próstata sensible a la castración.
Y ahora se están usando los tripletes. Antes se usaban los dobletes. ¿Por qué? Porque docetaxel, abiraterona, enzalutamida y apalutamida se usan siempre en combinación con terapia de deprivación androgénica. Siempre. O sea, yo le doy docetaxel más su ampolla de leuprolide. Le doy abiraterona más su ampolla de leuprolide. Enzalutamida más su ampolla de leuprolide. Apalutamida más su ampolla de leuprolide. Esos son los dobletes. Pero ahora ya salieron los tripletes. Terapia de deprivación androgénica, docetaxel más abiraterona. La abiraterona siempre se da con prednisona. Ese es el PIS-1. Y el otro es terapia de deprivación androgénica, docetaxel y darolutamida. También para estos pacientes sensibles a la castración metastásicos. De ahí viene el cáncer de próstata resistente a la castración. Resistente a la castración. El cáncer de próstata resistente a la castración puede ser metastásico y no metastásico. El no metastásico es el M0, pero primero vamos a definir qué cosa es cáncer de próstata resistente a la castración. El cáncer de próstata resistente a la castración es el paciente que tiene un aumento del PSA con testosterona menor de 50. ¿Ya? Aumento del PSA, y para eso tienen que haber 3 aumentos consecutivos del PSA con testosterona menor de 50. Y si estoy hablando de cáncer de próstata resistente a la castración M0, tiene que ser con imágenes convencionales negativas para metástasis. ¿Qué son imágenes convencionales? Radiografía de tórax, tomografía abdominopélvica, gammagrafía ósea. De nuevo, ¿qué es cáncer de próstata resistente a la castración? 3 aumentos consecutivos de PSA. ¿Ya? 3 aumentos consecutivos de PSA con testosterona menor de 50. Eso es lo que quiero que se defina. 3 aumentos consecutivos de PSA con testosterona menor de 50. Y si estoy hablando de M0, será con imágenes convencionales negativas para metástasis. ¿Qué tratamientos utilizo en este caso? En este caso utilizo 3 tipos de sustancias: enzalutamida, apalutamida o darolutamida. Enzalutamida, apalutamida o darolutamida. ¿Ya? Acuérdense, en cáncer de próstata sensible a la castración que usaba, docetaxel, abiraterona, enzalutamida, apalutamida y darolutamida. Acá ya, ¿qué cosa salió? Salió el docetaxel, salió la abiraterona. Y solamente puedo utilizar estos 3 compuestos. ¿Ya? De estos, ¿cuál es el mejor? Se dice que el mejor es la darolutamida. Menos efectos colaterales y además no atraviesa la barrera hematoencefálica. Por eso no tiene trastornos a nivel cerebral. Eso es lo más importante de cáncer de próstata resistente a la castración M0. Ahora, pero si le hago imágenes convencionales y salen positivas, ya estaré pasando a lo otro, al cáncer de próstata resistente a la castración metastásico. Metastásico, ¿ya? ¿Y ahí qué voy a usar? Ahí voy a usar otros tipos de tratamiento. Las mismas sustancias que he usado para cáncer de próstata sensible a la castración, puedo usarlas en cáncer de próstata resistente a la castración. Voy a usar inhibidores PARP. Voy a usar teragnóstico. ¿Qué cosa es eso? Ahorita vamos a ver. Miren, ve. Lo mismo que usé en antes, o para cáncer de próstata sensible a la castración, voy a usar docetaxel, abiraterona, enzalutamida, apalutamida. Ahora voy a usar
otro tipo de quimioterápico, que es el cabazitaxel. Cabazitaxel. Voy a usar un radiofármaco, el radium 223, sobre todo si el paciente tiene metástasis ósea. Radium 223 si el paciente tiene metástasis ósea. Y antes hablé del PET-PSMA, que era la combinación de imágenes tomográficas con resultados metabólicos. Y si a ese examen yo le aumento una sustancia que es el lutecio, ¿qué voy a hacer? Voy a tratar las metástasis. Entonces será teragnosis. ¿Qué es el teragnosis? Diagnóstico más tratamiento. ¿Por qué? Estoy usando el PSMA, que es para diagnóstico, y estoy usando el lutecio, que es para tratamiento. Se comprobó con el estudio Vision. De ahí viene la medicina de precisión. Pero para la medicina de precisión, ¿qué tengo que usar? Tengo que usar las pruebas moleculares, ver los tipos de genes alterados. Por ejemplo, si hay inestabilidad de microsatélite, ¿qué puedo usar? Inmunoterapia, pembrolizumab. Si está el PITEN mutado, ¿qué puedo usar? Ipatasertib. Si hay mutación en los genes reparadores del DNA, que es el BRCA1, BRCA2, ¿qué voy a usar? Inhibidores PARP. ¿Cuáles son? Olaparib, rucaparib. Y también puedo usar la terapia de bloqueo androgénico bipolar. Bloqueo androgénico bipolar. Voy a usar terapia de privación androgénica con testosterona. Parece contradictorio, miren, ve. Terapia de privación androgénica, estoy deprimiendo la producción de testosterona y sin embargo le estoy dando testosterona. Y eso es la terapia de bloqueo androgénico bipolar. Lo han estudiado, ese es el estudio Transformer. Da resultado, cuando nada da un resultado, puedo usar esto. Y muchas veces el paciente se recupera o se aumenta la sobrevida en algún tiempo. Entonces, en medicina de precisión, ¿qué tengo que usar? Usar las pruebas moleculares, ¿no? Las pruebas moleculares, que las vimos en antes. ¿Se acuerdan que cuando les hablé de... Les voy a mostrar esto. Cuando en cáncer avanzado es Foundation One en tejido o el Liquid en sangre, o el Decipher, Polaris, Oncotype. ¿Para qué me sirve esto? Para ver qué tipo de genes están alterados. Entonces, por eso estoy hablando de PITEN, estoy hablando de BRCA y de todo eso. Y de acuerdo a la alteración del gen mutado, yo puedo usar determinado tipo de sustancia. Si hay inestabilidad microsatélite, pembrolizumab. Si hay alteración BRCA, ¿qué voy a usar? Olaparib o rucaparib, etc. Esto es la medicina de precisión. ¿Cuál es el futuro? Usar más inmunoterapia, más inmunoterapia. Ahora se está usando el PPSMA con otro tipo de sustancias. Están en estudios. Nuevos antiandrogénicos. Todo eso se está usando o está en estudio, ¿no? Pero lo que sí ya se está usando son estas medicinas de las que les he hablado, ¿no? El pembrolizumab, el olaparib. El problema es el problema económico de estas sustancias, ¿no? Se está mejorando el tratamiento, pero todavía hay una barrera y es la barrera económica. Bueno, esto sería en cuanto a cáncer de próstata. En cáncer de próstata, algo que tengan duda. ¿Hay alguna duda en cáncer de próstata o no? Creo que no, doctor. Muy bien.
Muy bien. Las preguntas del examen, como ustedes van a ver, son sencillas, son de las cosas que hemos hablado. No se han realizado preguntas, pues, muy rebuscadas. Son las preguntas fáciles, en base a casos clínicos muy simples. Si ustedes hacen su lectura bien hecha, van a resolverlo sin problemas el examen. De la parte oncológica no creo que tengan ningún problema. Ni cáncer de vejiga, ni de riñón, próstata. No creo que haya problemas, testículo tampoco. El examen es el sábado, estudien, y sería todo en cuanto a la clase de teoría. Agradezco su comprensión en primer lugar y también el que me hayan escuchado hasta estas horas de la noche. Muchas Muchas gracias, gracias. doctor. Hasta luego.